Amigas y amigos, en Bolivia de plano la presidenta interina Yanine Áñez está determinada a impedir que Evo Morales regrese a la vida política de manera pública ya en el país suramericano. Así de clara y tajante fue la mandataria interina, quien a su vez es candidata a la presidencia. Evo no vuelve y si regresa a Bolivia será para enfrentar la justicia. El conflicto en este escenario también con Argentina cada día se vuelve mucho más intenso. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, me da mucho gusto saludarte este jueves 13 de septiembre del 2020. Información importante de todo lo que está ocurriendo en Bolivia. Y bueno, vamos a empezar con esto. Eh, Dice, Evo Morales denuncia una guerra sucia de años a través de desinformación en las redes. El expresidente de Bolivia pues habló de esta guerra sucia por parte del gobierno interino a través de estas redes sociales de Facebook y Twitter. Y es que anteriormente Facebook desmanteló una red que emitía publicaciones a favor del Ejecutivo interino boliviano y de la oposición venezolana, así como en contra del gobierno de México. Y vaya que fue muy tajante Evo Morales en este asunto, la guerra de baja intensidad a través de estos medios alternativos en contra de el MAS, el Movimiento al Socialismo, su candidato Luis Arce y obviamente su líder político, su líder moral, Evo Morales. Y también esto es otro de los datos interesantes, las fricciones entre los gobiernos de Bolivia y Argentina por Evo Morales. Esto resulta muy interesante porque el gobierno de Fernández, el gobierno argentino, no le ha quitado el respaldo a Evo Morales a pesar de las presiones del gobierno de Áñez, quien ha advertido que va a acudir a la ONU, que va a acudir a la Organización de Estados Americanos para impedir que Argentina se meta en el proceso electoral que está viviendo Bolivia. Y mientras tanto, lo que llama también mucho la atención en este escenario es esto, senadora de Bolivia indignada por expresiones de Marta Chávez. María Oporto, senadora del Movimiento al Socialismo de Bolivia, adelantó que el legislativo de su país está elaborando una carta dirigida al Congreso peruano con el objetivo de sancionar este tipo de acciones racistas. Esto es interesante porque, bueno, la senadora boliviana, María, expresó su indignación por las expresiones de la congresista Marta Chávez, Fuerza Popular, quien señaló que el ex primer ministro Vicente Ceballos debió haber sido designado como representante de Perú en Bolivia por sus rasgos andinos y no en la Organización de Estados Americanos. Y bueno, destaca, no podemos entender que existan en el siglo XXI personas que puedan tener este tipo de pensamientos totalmente discriminatorios, racistas, en espacios como el gobierno peruano. Es totalmente indignante y nos han lastimado mucho las declaraciones. Y bueno, es que esto hay que destacarlo con mucha intensidad. También Evo Morales ha denunciado que el gobierno interino de Yanine Áñez pues tiene también esta sintomatología política, el racismo, la discriminación hacia pues todas estas etnias, toda esta fuerza indígena que tiene Bolivia y que ha logrado obviamente organizar muy bien Evo Morales. En este escenario, Mario Porto, integrante del MAS, consideró que Marta Chávez ha discriminado su identidad como pueblo indígena. Ella se ha referido a nuestro país, pero más allá de eso, ha discriminado a nuestra identidad como pueblo indígena y a nuestra identidad latinoamericana. La discriminación es hacia toda la comunidad andina. Así de tajante fue pues esta legisladora del MAS. Y en este sentido, esto es lo que se está dando a conocer con mucha fuerza en Bolivia. Áñez pide que Morales vuelva a ese país suramericano para responder ante la justicia, no como candidato. Esto es lo que declaró la presidenta interina Yanine Áñez, quien afirmó que su predecesor Evo Morales únicamente debería volver al país para responder ante la justicia en pleno debate sobre la viabilidad o no de la candidatura a senador presentada por el antiguo mandatario. El Tribunal Supremo Electoral tumbó en una primera resolución la candidatura de Morales como aspirante al Senado por el Movimiento al Socialismo, pero una Corte de la Paz examina ahora el caso. La división en el seno de este tribunal ha retrasado una decisión que se esperaba a principios de semana. El gobierno, entre tanto, no oculta su postura.
Bolivia debe decirle no otra vez al dictador, que si vuelve al país debe ser únicamente para responder ante la justicia por los atropellos cometidos y muy especialmente por las últimas denuncias en contra de Evo Morales que poco a poco se van conociendo a nivel mundial, dijo Áñez en Twitter. Y sobresale esto también que se da a conocer. Áñez sube presión para que Justicia Boliviana vete la candidatura de Morales. Yo quiero decirle a Evo Morales que si regresa al país va a tener que enfrentar a la justicia para dar la cara ante la justicia por todos los abusos que ha cometido durante su gestión como presidente, por todos los atropellos a los derechos humanos, dijo Áñez en la ciudad de Tarija, según la agencia estatal AVI. La advertencia a la presidenta y también candidata se sumó a diversas presiones, inclusive amenazas con que otros aspirantes y grupos de derecha procuraban que un tribunal de garantías constitucionales de la paz confirme la inhabilitación de Morales para los comicios del 18 de octubre. El tribunal, que sumó a un tercer juez para romper el empate en que quedó una audiencia el martes pasado, debería fallar hasta el fin de semana sobre una demanda de Morales para dejar sin efecto la inhabilitación de su candidatura por Cochabamba, decidida por el Tribunal Electoral a causa de su ausencia del país. Y bueno, se da un constante rechazo de lo que se informa. Esperamos que el tribunal frene al movimiento al socialismo y a Evo Morales, remarcó Áñez en su discurso durante un acto con policías y bomberos. Añadió que Morales debería responder ante la justicia por supuestos delitos políticos, atropellos a los derechos humanos y hasta otros tipos de delitos que han salido en los últimos días. El exgobernante Evo Morales, en el exilio desde que fue derrocado en noviembre de 2019, fue inhabilitado como candidato parlamentario en febrero pasado porque el Tribunal Supremo Electoral consideró que no cumplía la norma constitucional de residir por al menos 2 años en su distrito al momento de su inscripción. Otros candidatos declararon por separado su rechazo anticipado a una eventual habilitación de Morales, que el MAS defiende como un derecho humano que no debería ser coartado por un exilio forzado como el que el líder indígena vive en Argentina. El expresidente Carlos Mesa dijo por carta al tribunal que la convocatoria a un tercer juez dirimidor violaba la Constitución y el ex líder cívico Luis Fernando Camacho presentó este 3 de septiembre al Tribunal Supremo Electoral una demanda de inhabilitación definitiva de Morales y de proscripción del MAS. El expresidente Jorge Quiroga, también candidato, dijo vía Twitter que el juez del tribunal que votó a favor de la candidatura de Morales debe ser procesado por prevaricato porque está siendo el instrumento para darle impunidad al tirano prófugo. Comités cívicos, mayoritariamente de tendencia derechista y activistas contrarios al MAS, llamaron a concentraciones frente al Tribunal de Justicia de la Paz y anunciaron protestas en caso de que Morales sea habilitado. Esta campaña anti-Morales tenía amplia cobertura en medios locales, destacando este 3 de septiembre una nota editorial del diario El Deber de Santa Cruz, que advirtió que la elección de Morales al Senado le abriría la puerta de un eventual retorno a la presidencia del Estado por la vía de una sucesión presidencial. La Dirección Nacional del MAS ha anunciado que acatará cualquier fallo del tribunal sobre la candidatura de Morales. Muy intenso este panorama allá en Bolivia, y en su cuenta oficial de Twitter, Evo Morales dio a conocer esto. Nos alegramos mucho por nuestro hermano Lula oficial, víctima de persecución política y judicial. Ayer la justicia brasileña anuló la quinta demanda que le inventó la derecha. La verdad siempre sale a la luz. Y bueno, es la justicia de Brasil anula de forma unánime una denuncia contra Lula da Silva por corrupción. Y también destacó esto Evo Morales. El director del Hospital del Tórax, doctor Edgar Pozo, denuncia que los pacientes fallecen por falta de oxígeno y que los respiradores entregados por el gobierno de facto no sirven. El régimen es responsable de delitos contra la salud y la vida. Así está este intenso panorama en Bolivia, en medio de este proceso electoral para elegir a su presidente y también con la terrible crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19 y su consecuente crisis económica. En fin, ojalá desde este punto de vista tu opinión es importante. Hasta la próxima.